Ahora mismo frente a la Asamblea de Madrid en defensa de la sanidad pública y de todos los recursos que sean necesarios, no ya solo para parar la pandemia, sino para atender todas las necesidades en lo que toca a todas las enfermedades que ahora mismo están bajo mínimos, enfermos de cáncer prácticamente abandonados y de otras muchas enfermedades. Como podéis ver, hay muchísima gente y se está reclamando en justicia lo que son nuestros legítimos derechos. Ayuso dimisión, Ayuso dimisión, Ayuso dimisión. Ayuso dimisión, 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 Ayuso dimisión. El fascismo y el nazismo repugnante, genocida y asesino que se sienta en las instituciones públicas. En realidad, proxenetas y rameras de lujo en parlamentos de lujo. Ayuso dimisión, 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 Ayuso dimisión. Ayuso dimisión, Ayuso dimisión, Ayuso dimisión, Ayuso dimisión, Ayuso dimisión, Ayuso dimisión. Gobierno de fascistas y macarras. Pública, sanidad, pública, sanidad, pública, sanidad, pública, sanidad, pública, sanidad, pública. Gobierno de nazis, fascistas y macarras.
Gobierno de nazis, fascistas y macarras. ¡Viva la revolución! ¡Viva la anarquía social! ¡Contra los asesinos! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Pública! ¡De la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡La lucha de la clase obrera! Buenos días. Primero, ¿por qué estáis aquí hoy? Porque nos parece injusto y una medida que no va a ningún lado, que lo único que hace es perjudicar y no... El siguiente paso va a ser confinar todo Madrid, ¿sabes? Sí, aparte de una medida absurda que no sirve para nada, como ha dicho, es que es tremendamente injusta, clasista. Ya se ve cuáles son los ciudadanos de primera y de segunda. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar del decálogo de políticas económicas del Consenso de Washington? No, la verdad que no. Es un decálogo de políticas económicas que se realizó en 1989 con la caída del muro de Berlín, el desmantelamiento del bloque soviético, del Pacto de Varsovia, y eran medidas de políticas económicas liberales, las más ambiciosas de los programas capitalistas marxistas que se habían llevado a cabo como experimento en las dictaduras de América Latina. Son 10 medidas de políticas económicas, además de la desregularización, las privatizaciones de todo lo público, el mandamiento número 2, yo les llamo los 10 mandamientos del Consenso de Washington. Os invito a que los busquéis, los leáis, los encontráis fácilmente en internet, para que sepamos de por qué estamos como estamos. No solamente aquí, sino a nivel planetario. Estas fueron políticas muy ambiciosas, lo que se ha dado en llamar de otra manera la globalización económica o neoliberalismo. ¿Vale? Pero eso obedece a un plan de políticas estratégicas, de políticas económicas, que han sido introducidas tanto en el Estatuto de la Unión Europea, la modificación del artículo 135 de la Constitución española es para adaptar la Constitución a esas políticas. Lo miraremos, gracias. Una pregunta, ¿has oído hablar alguna vez, has escuchado hablar del decálogo de políticas económicas del Consenso de Washington? Pues no, mira, en política he estado metida algo, pero no gran cosa. Pues te invito a que lo busques en internet si tienes acceso a la red. Es un decálogo de políticas económicas decidido por la Reserva Federal de los Estados Unidos
equivalente al Banco Central Europeo, creado por bancos privados, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los señores de Wall Street y de Washington, los lobbies, los grandes lobbies. Ahí yo ya me pierdo. Son 10 medidas de políticas económicas, entre ellas las privatizaciones de todo lo público, entre ellas el techo de gasto, la desregularización, el que los capitales extranjeros puedan entrar en cualquier país, sin embargo las personas necesitan pasaporte. En fin, este tipo de... Ahí hay mucho tema. De cosas. Mucho, pero mucho tema. Entonces te invito a que lo investigues para que tengas datos concretos de por qué estamos en la situación de política económica mundial, de pisoteamiento de todos los derechos sociales, los derechos humanos, y por qué estamos como estamos. ¿Y por qué tienen sus sueldos vitalicios, parte de ellos? Porque no se renuncia, no se renuncia, se les quita automáticamente, puesto que ninguno tiene potestad para... Bueno, me gustaría haceros unas preguntitas. A ver, primero, ¿por qué estáis aquí hoy? Pues porque no es normal que se paren en el mismo barrio con las mismas personas que paran todos los mismos días juntos y nos separan haciendo el confinamiento. No tiene sentido ninguno, porque luego van a seguir yendo al trabajo, van a seguir yendo a los mismos sitios, van a seguir saliendo de las zonas confinadas al colegio los niños, los estudiantes a estudiar. No tiene ningún sentido este confinamiento, la verdad. Lo mismo, es que la historia que no entendemos por qué yo, que vivo en Portalgo, no puedo ir a comprar al campo que está al lado cuando mi economía es mínima. Entonces es que hay cosas que no son comprensibles. Bien, segunda pregunta. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez del decálogo de políticas económicas del Consenso de Washington? Pues no. No habéis escuchado. Veréis, os explico brevemente, pero para que lo busquéis en internet y veáis exactamente la relación directa que existe entre el Consenso de Washington y todas las políticas de recortes, de privatizaciones, en fin, todas las políticas económicas que están hundiendo por completo a la clase obrera y reduciéndonos a la más extrema miseria, ¿vale? El Consenso de Washington se creó en 1989. Es la posición más ambiciosa del capitalismo liberal. Se conoce hoy como globalización o neoliberalismo. Y esas políticas, esos 10 mandamientos, incluyen todo lo que tiene que ver con las privatizaciones, la reducción del gasto en sanidad, en fin, hay una serie de... El que tú, para venir a España o ir a otros países, hayas necesitado un visado y el capital puede entrar y moverse de un país a otro sin necesidad de ningún pasaporte. Eso que se llama la inversión extranjera tiene absoluta libertad de moverse por los países. Los fondos de inversión buitres que se han hecho con el 85% del parque de vivienda. Es decir, buscarlo, Consenso de Washington. ¿Vale? Okay. Muchas gracias. Pública, sanidad pública. Buenos días. A ver, ¿te puedo preguntar por qué estás aquí?
Pues mira, estoy aquí porque soy vecino de Entrevías y me parece que ya el primer confinamiento fue muy injusto con las clases populares y que esta segunda decisión de ya directamente ir a por nosotros, porque sí, sin tener en cuenta ratios de contagio en otros barrios, sin tener en cuenta cómo se han deteriorado los servicios públicos en estos meses, mientras reducen las frecuencias de buses, las frecuencias de trenes, las frecuencias de metro, no abren la atención primaria, no ponen realmente los medios para las escuelas porque las clases están cerrando pero no les están certificando los cierres de aula porque nadie les coge el teléfono. Me parece que es simplemente demencial. O sea, esta señora y todos los que van con ella deberían marcharse, pero además del país, para siempre, vamos. Y espero que esto sea el inicio de una respuesta contundente, vamos, no es aceptable lo que están planteando a partir del lunes, no lo es. Segunda pregunta. ¿Conoces el decálogo de políticas económicas del Consenso de Washington de 1989? ¿Has oído hablar? No. O sea, seguro que sí, pero ahora mismo no caigo en cuál es. No. Bien, sabes que con la caída del muro de Berlín, la disolución del bloque soviético, la disolución del Pacto de Varsovia y habiendo aplicado las políticas económicas de la Escuela de Chicago de Milton Friedman en países de América Latina, América Central, especialmente con dictaduras, llevaron a cabo la parte más reaccionaria, las políticas más agresivas del liberalismo económico. Eso, en 1989, un economista, John Williamson, puso por escrito, negro sobre blanco, ese decálogo que fue construido o creado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los señores de Washington, los lobbies de Wall Street. Y son de aquellas políticas llevadas a Europa. El Banco Central Europeo se ha creado con esas premisas económicas, la Comisión Económica Europea, y tienen que ver, pues bueno, mandamientos como el 8º mandamiento, privatizaciones, el famoso techo de gasto, que es el primer mandamiento, llamado déficit fiscal. El segundo mandamiento es la reducción del gasto público a mera subsistencia, en fin, ese tipo de el que los capitales extranjeros puedan viajar libremente de un país a otro sin trabas, la desregularización. Bueno, aquí vimos el caso más sangrante, que en 24 horas cambiaron el artículo 135. Sí, claro, aquello fue una vergüenza. Bueno, pues ese decálogo de políticas económicas integrado en los panfletos políticos de los partidos políticos cada vez que se presentan a elecciones está ahí atravesado transversalmente. Claro, sí, obvio, vamos, no hay más que ver las políticas de esta gente, son eso aplicado a esta región. Y lo han aplicado las socialmafiomamocracias, que yo les llamo, los socialmamócratas, como los liberales, la extrema derecha, en fin, toda esta gentuza. Entonces, estoy haciendo labor de divulgación, porque de aquello viene esto. Claro. De aquello viene esto. Claro. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Dale recuerdos a tu mamá, Paloma. Muy bien, de tu parte. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué estás aquí hoy? Pues porque ante las injusticias me imagino que habrá que manifestarse. Bien, sintéticamente... Básicamente es eso, hay muchos motivos. No puedes confinar a distritos que son mucho más pobres que el resto. Tú no puedes tener a un camarero de Argüelles viviendo aquí en Vallecas, yendo a trabajar, sin poder tomarse una cerveza, sin poder hacer otra cosa que no sea servir a la clase media alta, ¿ves? Es bastante injusto. Muy bien. A ver, una segunda pregunta. ¿Has escuchado hablar del decálogo de políticas económicas de 1989 del Consenso de Washington? No. Pues tú sabes que con la caída del bloque soviético, el muro de Berlín, la disolución del Pacto de Varsovia, se llevaron a cabo bueno, eso lo sabes. Bien, a partir de ahí, de 1989, mediante las políticas económicas de la Escuela de Chicago,
liberales que se habían puesto en práctica en América Latina, América Central, a través de dictaduras, las más reaccionarias políticas económicas liberales, pues elaboraron un decálogo de políticas económicas para importarlo a todo el mundo. Ese decálogo, que incluye las privatizaciones de todo lo público, lo que ahora está tan de moda, el techo de gasto, que se llama el déficit fiscal, el control del déficit fiscal, al que los grandes capitales puedan moverse de un país a otro. Todo eso son 10 medidas de políticas que se llama Consenso de Washington, creado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los señores de Washington, los lobbies de Washington y de Wall Street. Y de aquello, así estamos. La gente que domina el mundo, vamos. ¿Sabes? Entonces es importante también conocer por qué estamos como estamos. Sabemos que están aplicando muchas políticas, pero esto no es la fuerza de la gravedad, sino que hay una intencionalidad estratégica en acumular toda la riqueza mundial en poquitas manos, y esto nos lleva a situaciones como esta. A la creación de guetos. A la creación de guetos. Básicamente. Pues muchísimas gracias, Nada, compañera. Bueno, pues ahí están frente a la Asamblea de Madrid, tan pertrechaditos con sus escudos, que ya se han cogido los escudos para eso, escudos, porras, casquitos, muy protegidos todos ellos. En fin, lo que tiene ser Madero, Cibor Madero.